requiere un tratamiento farmacológico adicional. Es el último reporte que se ha dado la noche de ayer y se ha reiterado que su cuadro clínico sigue siendo complejo. Yo he querido conversar esta mañana con Hernán Olano, abogado, doctor magna cum laude en Derecho Canónico y vaticanista. Buenos días y bienvenido, Hernán. Gracias por atendernos. Shirley, muy buenos días, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, lo primero es conocer qué tan comprometida está la salud del Papa Francisco. Y te hago esta pregunta en función de si tradicionalmente cuando ya se sabe que la salud está comprometida, comienza dentro del Vaticano a mirarse las opciones de cómo pudiese o quién pudiese ser su sucesor, ¿no? ¿O no estamos en ese punto todavía? Sí, efectivamente, eso es algo que puede estarse previendo en este momento. La salud del Papa frente a la prudencia, lógicamente, de los comunicados donde dicen que ha pasado buena noche, que se ha levantado, se ha sentado en el sillón, ha firmado algunas cartas, ha despachado algunos documentos. Pero ya con el parte médico de ayer de la bronquitis bilateral, pues hace pensar si el Papa sigue estando o no en Mm. condiciones de salud de continuar, sobre todo con la agenda tan comprometida que tiene este año con ocasión del jubileo o del Año Santo. En cuanto al reemplazo, en la Santa Sede existe una figura que es la del cardenal camarlengo de la Santa Sede Apostólica. Es el cardenal Kevin Farrell, en este momento prefecto del dicasterio para los laicos, la familia y la vida. En caso tal de una renuncia o del fallecimiento del Papa, el cardenal camarlengo es quien queda encargado de las funciones mientras el cónclave decide. Él es el encargado junto con la presidenta gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano, que fue nombrada hace 10 días por el Papa, antes era la vicegobernadora. Quedan encargados del gobierno de la Iglesia porque cesan todos los cargos de la Santa Sede en tal caso. Ujú. Entonces, el cardenal Camarlengo cita junto con el decano y vicedecano del colegio cardenalicio las congregaciones generales, y esas congregaciones generales son ya las charlas previas por parte de los cardenales para ver quién va a ser elegido. Los cardenales en este momento son 252. Sin embargo, solo 139 cardenales pueden votar porque son menores de 80 años. Dentro del grupo de cardenales, pues hay un grupo bastante grande Ujú. de diferentes regiones. En este momento hay 114 cardenales que son europeos, de América Central hay 8, de América del Norte 28, de Asia 37, de Sudamérica tenemos 32 cardenales, de Oceanía 4 y de África 29. De cualquiera de esos lugares podría llegar el cardenal. Sin embargo, los cardenales mayores de 80 también son candidatos. En este momento, el cardenal mayor de todos es Monseñor Angelo Acerbi, que fue incluso nuncio apostólico en Colombia y estuvo secuestrado en la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19 en 1980. Él es cardenal emérito, recibió la designación en diciembre pasado por el Papa. El más joven es Mikola Bikchot, que es el obispo para los ucranianos que viven en Australia. Ujú. Eso se llama una eparquía porque ellos tienen un rito distinto al que conocemos nosotros como católicos de las misas en Occidente. Y el que le sigue, digamos hacia arriba, es el cardenal Giorgio Marengo, que tiene él tiene 40, no, este tiene 45, Giorgio Marengo tiene 50 años. Ujú. Entonces digamos que hay un rango de cardenales entre los 45 y los 100 años, que serían los indicados Sí. también para sucederlo. ¿Hay algún nombre que destaque más que otro? Sí, claro, ahí yo me iría por estos más jóvenes, pero de todas maneras, el cardenal Müller
de Alemania, que todavía no ha llegado a los 80 años y que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es uno de los que Mm. tiene más fuerza por cuanto este cardenal se ha enfrentado un poquito al Papa y hay una, digamos, hay una facción bastante grande de los que no aceptan como tal las reformas franciscanas. Ujú. De eso, Pero tenemos de todo, hay cardenales de todo tipo. Yo me voy pues por esos jóvenes, digamos, porque pueden darle visos de permanencia a la mm, iglesia durante 40 años más. sí, ahora hablemos de precisamente cómo ha sido la gestión del Papa Francisco y cómo lo ha dicho, ¿no? ¿Cómo lo ha recibido puertas adentro? Entiendo que hay disidencia, como lo ha dicho, ¿no? Que no ha estado de acuerdo con las reformas, pero si tuviésemos que hacer un balance, ¿cómo ha sido la gestión del Papa Francisco? Sí, bueno, esa gestión del Papa Francisco arranca realmente hace, no, pues hace 12 años, vamos para el año 13. Ujú, Es un balance en el cual encontramos que el Papa Francisco, que representa a la humanidad, que es un líder espiritual, que promueve el diálogo, la justicia social, el cuidado del ambiente, con esa visión pastoral centrada en la misericordia y en la inclusión, pues ha expedido 4 encíclicas, pero también es un papa que reformó la curia romana con la Constitución Predicate Evangelium de 2022, porque había realmente mucho centralismo dentro de la curia romana. Entonces quiso reformarla para hacerla más misionera, como él quería. En segundo lugar, la lucha contra los abusos sexuales. Esta implementó pues las normativas más estrictas para la rendición de cuentas en caso de los abusos clericales con el motu propio Vos Extis Ius Mundi de 2019 y promoviendo como tal el tema de la tolerancia cero. En tercer lugar, la promoción de la sinodalidad, que lo llevó a ese sínodo de la sinodalidad que culminó finalmente en octubre del año pasado. El énfasis en la justicia social y en el medio ambiente con la encíclica Laudato Si, que ya está cumpliendo 10 años, poniendo realmente atención sobre la crisis ecológica en el centro del magisterio de la Iglesia. Y también está la apertura y el diálogo hacia los temas con lo que es más sensible, podría decirse, no ujú. solo los niños, los jóvenes, los ancianos, sino también promoviendo una pastoral frente a un tema como el de los divorciados vueltos a casar o el de las personas Ujú. LGTBIQ+, incluidos en Amoris Laetitia, un documento pontificio de 2016. Francisco, yo creo que también tiene unas tareas pendientes. Esas tareas pendientes pueden ser el de profundizar la reforma en la lucha contra los abusos, aunque se han dado avances, aún hay vacíos en la Ujú. transparencia y en las sanciones. Mayor inclusión de la mujer en los cargos decisivos de la iglesia, no obstante que el año pasado, 2024, designó a una religiosa como prefecta de un dicasterio, sin necesidad de que fuese un obispo o un cardenal, aunque le puso, digamos, un prefecto adjunto, porque la monjita es la prefecta para los religiosos. Fortalecer la unidad de la iglesia precisamente por estos puntos de división y las tensiones entre los denominados sectores conservadores y los sectores progresistas, aumentando precisamente ese desafío de lo que significa tener una cohesión interna para darle ejemplo a 1.400 millones de personas y abordar, entre otras, la crisis de las vocaciones religiosas y Mm. sacerdotales. La falta de monjas, de religiosos, de sacerdotes sigue siendo un problema en muchas regiones y eso se ve permanentemente, entre otras, en el anuario pontificio cada año donde salen las estadísticas y se ve que va Sí. bajando el número de seminaristas. Ahorita, ha sido también un papa bastante polémico, no solamente por sus reformas, sino incluso por, em, a ver, si ha habido una separación entre Bergoglio y el Papa Francisco. Es decir, Bergoglio en lo que es su ideología política, hablemos de la izquierda,
al menos así ha sido, o así se ha demostrado antes de llegar él a lo que, al cargo pues que le tocó ejercer como papa hace, como dice, hace 12 años, y ya él estando en el cargo, él logró, piensa usted, separar a uno de otro, o más bien no. No del todo, Ujú, porque finalmente él es un papa posconciliar. El papa fue ordenado sacerdote después de finalizar el Concilio Vaticano II, es el primer papa posconciliar. Y como papa posconciliar estaba o ha estado mucho más enfocado por temas como los de la teología de la liberación, que lo han llevado a aplicar de pronto esa doctrina social hacia socialismo dentro de la iglesia. Y cuando llega a Roma quiere seguir un poquito por la misma línea con algunos de los documentos y con expresiones como por ejemplo, la u- quiero que todos huelan a oveja. Entonces, pues eso chocó mucho porque los cardenales en última son príncipes de la iglesia y tienen cierto estatus en el cual pues no se van a sentir que son iguales que todos. Entonces, eso generó un poco de fricciones y tuvo entonces que conservar o ha tenido que conservar un poquito, no obstante las salidas o los vergoglismos, conservar un poquito una posición más conservadora frente a lo que ya venía de 265 papas para atrás, por mm, así decirlo, ujú. o por lo menos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, porque ya él es un papa del siglo XXI. El Papa Juan Pablo II también tuvo incidencias, digamos, políticas, pero me parece que el estilo del Papa Francisco de Bergoglio es distinto. Sí, porque, por ejemplo, de Juan Pablo II está entre otras de sus acciones, la caída del muro de Berlín, Ujú, el correcto. glasnost, la perestroika, etcétera, pues que motivaron cambios políticos que venían desde, La particularmente Segunda Guerra desde la Mundial. Ujú, conferencia de Yalta al sí. finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero el Papa Francisco es, aunque tiene 88 años, digamos que es como de otro tiempo, es más, no sé, aquí en Colombia utilizamos una expresión hipesco, Ujú. es decir, más una persona que fue, que encontró de pronto el desarrollo personal en los 60 y Ujú. que ha querido traer un poquito de esa ideología hacia adelante. ¿Y eso no ha calado también dentro del Vaticano? No, no siempre, no siempre porque Mm, eh, mm, pues los cardenales europeos siguen pesando mucho y esos 114 cardenales europeos pues son en muchos casos representantes de una tradición que chocó primero con un papa polaco, luego con un papa alemán y luego con un papa latinoamericano. Lo que ocurre es que ahora podríamos estar pensando en un papa de África o de Oceanía, a no ser, claro que el papa designó prácticamente el 80% de los que son electores han sido designados por Francisco. Entonces podría seguirse una política similar, pero no creo que alguno sea como tan similar a Francisco como él pretende eventualmente que sea su sucesor. sí. De cara a la gente, ¿cómo cree usted que los feligreses han recibido la gestión del Papa Francisco? ¿Ha sido un papa Pues a la gente, cercano, un papa distante? Sabemos que es un papa polémico, pero la feligresía. sí, hay un dicho en Roma y dicen que la gente en épocas de Juan Pablo II iba a Roma a verlo, de Benedicto XVI a escucharlo y de Francisco a tocarlo. Entonces, puede considerarse que es un papa más cercano, pero por una razón, y es que siempre se creyó que el pontificado benedicto era un pontificado de transición en el cual no se ha logrado todavía medir los alcances de los documentos de Benedicto. Siempre se ha dicho que es el Mozart de la teología. Sin embargo, como fue prefecto en su momento de la Congregación Ujú. para la Doctrina de la Fe, algunas personas se referían a él como el pastor alemán.
y veían que era un poco lejano, pero digamos que tenía una sensibilidad distinta. Era también tímido, Ujú. era una persona retraída, no obstante tener un gran cerebro. Francisco llega al pontificado sin haber escrito ni una letra de cambio. Había participado en el documento de Aparecida, pero recogiendo lo que estaba allí, y de pronto aparece una primera encíclica en los primeros meses, pero que se la había dejado escrita Benedicto XVI. Y la gente entonces dice, nunca me gustó ese papa alemán, era muy lejano, muy distante. Claro, lo escuchamos acá porque somos latinoamericanos y queremos resaltar la figura del Ujú. papa. Mm. Lógicamente ha hecho mucho por la iglesia, y dentro de eso también está el que bastantes personas regresaron, es decir, muchas ovejas volvieron al redil, por utilizar unos términos eclesiásticos, por así decirlo. Bueno, yo tengo que despedirlo, Hernán, pero ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente seguimos muy de cerca la salud del Papa Francisco y bueno, definitivamente usted ha dicho algo al principio importante. Es probable quizás que salga de esto. La pregunta es si sus condiciones de salud le permiten llevar a cabo pues todo lo que implica estar en ese cargo dentro de la Sí, la iglesia. renuncia él la tiene radicada desde el primer momento cuando se la entregó a Bertone, que era Ujú, que fue su primer secretario de Estado. Luego lo reemplazó con Parolín, que había sido nuncio, llegaba a ujú. Roma a ser del nuncio en Venezuela. Entonces ahí está. Yo creo que él es consciente de las limitaciones, porque lo hemos visto incluso cediendo la lectura de los documentos porque no se siente bien. Igual podría decir, definitivamente voy a dar un paso al Ujú, costado ujú. y continuaré como obispo emérito de Roma, que es lo que él ha querido. Él no quiere vivir dentro de las murallas vaticanas, sino quiere vivir por lo menos en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la sede del obispo de Roma, y considerarse él como el obispo emérito de Roma hasta el fin de sus días. Le agradezco mucho, Hernán Olano, abogado, doctor magna cum laude en Derecho Canónico, rector de la Institución Universitaria Colegios de Colombia. Ha sido mi invitado a esta hora. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Hernán. Hasta luego. Ya volvemos. Gracias. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Honda, Acarigua, Araure, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, Guatire, La Guaira, Mérida, Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Honda, la superestación. Así somos.